Sin proceso no hay transformación. Odiosa, 4ª temporada. El éxito es aquí. Bienvenido. Todo lo que cambia te enseña a mirar hacia adentro, donde la calma es eterna. Mirar hacia adentro es descubrir ese espacio de calma que no depende de las circunstancias. Ahí no importa si afuera hay tormenta o bonanza, porque en lo más profundo de la conciencia habita una paz que no se ve afectada por el paso del tiempo ni por las transformaciones del mundo. El cambio, aunque a veces duela, es una invitación a regresar a ese centro, a esa quietud que siempre estuvo disponible, pero que solemos olvidar en medio del ruido cotidiano. Bienvenido a una semana más de Odiosa. Gracias por tu compañía, gracias por elegir estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como podrán ver, aquí hay algo diferente en esta mesa y este es un Buda. Vamos a hablar acerca del budismo, pero no vamos a meternos sobre la religión del budismo, sino más bien sobre la importancia de su filosofía. Está súper interesante, así que quédense y vamos a empezar. Esta filosofía budista que fue originada hace más de 2500 años en la India con Siddhartha Gautama, conocido como Buda, que constituye en una de las tradiciones más influyentes en la historia del pensamiento humano. Y aunque muchas veces es considerada únicamente una religión, en realidad el budismo ofrece un marco filosófico que aborda la existencia, la mente, el sufrimiento y la posibilidad de alcanzar la liberación. Su vigencia en la actualidad radica en que sus principios no se limitan solamente a la espiritualidad, sino que proporcionan herramientas prácticas para enfrentar los desafíos de la vida contemporánea, como el estrés, la incertidumbre y la búsqueda de sentido. El budismo no se limitó a construir una religión en sentido estricto, sino que desarrolló una filosofía de vida, un camino de autoconocimiento que persigue la liberación del sufrimiento y el despertar de la conciencia. A diferencia de otras corrientes filosóficas o espirituales, el budismo pone al ser humano en el centro de su práctica. No se trata de adorar a un Dios todopoderoso o de seguir dogmas inamovibles, sino de cultivar una forma de ser, una forma de pensar y una forma de actuar que nos permita alcanzar la paz interior en medio de la complejidad del mundo. En un contexto contemporáneo marcado por el estrés, la prisa, la hiperconectividad y la violencia, la filosofía budista cobra especial relevancia, ya que ofrece herramientas concretas para vivir con serenidad, compasión y también con claridad mental. Así que en este episodio vamos a explorar esta filosofía budista en sus fundamentos, mostrar su aplicación en la vida cotidiana, cómo la podríamos aplicar esta filosofía en nuestra vida diaria, y profundizar en 6 principios fundamentales que conducen a la calma en medio del caos: la compasión, el desapego, la aceptación, la atención plena, la gratitud y el camino medio. Estos principios no son recetas mágicas tampoco, ni promesas de salvación inmediata. Son prácticas conscientes
que incorporadas a la vida diaria pueden transformar la manera en que percibimos y también en la manera en la que enfrentamos las dificultades que se nos presentan. El budismo surgió en el siglo VI a.C., en un contexto dominado por la religión védica. La sociedad estaba marcada por el sistema de castas, los rituales bahámicos y una concepción teísta del universo. Siddhartha Gautama, tras abandonar los lujos de su palacio, emprendió una búsqueda personal para comprender el sufrimiento humano y encontrar un camino de liberación. Al inicio practicó el ascetismo extremo, lo cual es una práctica espiritual o religiosa que consiste en llevar el cuerpo y la mente a un nivel riguroso de disciplina, privación y sacrificio, con la creencia de que así se alcanza la pureza, la iluminación o la liberación que estaba buscando. Pero pronto comprendió que ni el lujo ni la mortificación del cuerpo conducían a esa verdad que él buscaba. Tras años de práctica descubrió que la verdadera liberación se alcanza evitando los extremos. Así, él formuló el camino medio, un sendero de equilibrio entre los excesos y las privaciones. Este propone un equilibrio entre la indulgencia en los placeres sensoriales y la automortificación. Este camino no significa mediocridad ni tibieza, sino una forma sabia de vivir con disciplina, ética y claridad mental, sin caer en los excesos. Después de años de meditación profunda, alcanzó la iluminación bajo el árbol Bodhi, en Bodh Gaya. Siddhartha Gautama comprendió que el sufrimiento humano tenía un origen identificable y que existía un camino para superarlo. Nuevamente, estas verdades no son mandamientos ni dogmas, sino principios prácticos que invitan a reflexionar sobre la existencia y a transformar nuestras vidas. En este momento, Siddhartha, que es Buda, descubrió las 4 nobles verdades, núcleo de esta enseñanza budista. La primera de las 4 nobles verdades enseñadas por Buda es la comprensión del sufrimiento, dukkha. Este concepto no debe entenderse únicamente como el dolor físico o las experiencias desagradables, sino como una condición inerte a la existencia humana. Dukkha señala que, aunque la vida pueda contener momentos de felicidad y placer, estos son siempre transitorios y por lo tanto incapaces de brindarnos una satisfacción duradera. Buda ilustró esta verdad al señalar que todo ser humano, sin excepción, enfrenta realidades inevitables: el nacimiento, la enfermedad, la vejez y, por supuesto, la muerte. Cada una de estas experiencias nos recuerda que la vida está marcada por la impermanencia y que al resistirnos a ella surge el sufrimiento. Incluso las situaciones agradables están impregnadas de insatisfacción. Pues al desear que permanezcan para siempre, nos enfrentamos a la frustración cuando cambian o desaparecen. El sufrimiento también se manifiesta en la mente a través de la ansiedad, el miedo y el descontento constante. Las personas suelen buscar seguridad en bienes materiales, en relaciones o en los logros personales. Pero al ser estos inestables y frágiles, generan una insatisfacción recurrente. Así, dukkha no es solo un dolor evidente,
sino también una sensación sutil del vacío que acompaña a la existencia cuando se vive desde el apego y la ignorancia. Reconocer esta verdad no significa adoptar una visión pesimista de la vida, sino aceptar la realidad tal como es, porque Buda enseñó que enfrentar y comprender el sufrimiento es el primer paso para aceptarlo, asimilarlo y eventualmente superarlo. Solo al observar con claridad la naturaleza de dukkha podemos iniciar un camino de liberación, dejando de luchar contra lo inevitable y aprendiendo a vivir en armonía con el cambio constante. La segunda verdad, el origen del sufrimiento. Samudaya. La segunda de las 4 nobles verdades del budismo se centra en la causa del sufrimiento, conocida como Samudaya. Buda enseñó que el sufrimiento no es un accidente ni un castigo divino, sino que surge de causas identificables que podemos comprender y transformar. La raíz principal del sufrimiento es el deseo o apego, entendido como la sed insaciable de placer, posesiones, reconocimiento o existencia misma. Cuando el ser humano se aferra a lo impermanente, inevitablemente experimenta frustración, miedo y ansiedad. Samudaya también implica la ignorancia, la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Las personas no reconocen que todo es impermanente, que no existe un yo permanente y que la vida está llena de cambios constantes. Al desconocer estas verdades, se generan expectativas irreales y apegos que alimentan el ciclo de la insatisfacción. Por ejemplo, desear una relación, un trabajo o un logro que dure para siempre conduce inevitablemente a la decepción, porque nada permanece inalterablemente. El origen del sufrimiento no se limita a lo material, también se manifiesta en las emociones y los pensamientos, en el rencor, los celos, la codicia y el miedo también son expresiones de apego y de la ignorancia. Incluso las aspiraciones positivas pueden convertirse en fuentes de sufrimiento si se persiguen con obsesión o sin comprensión de la realidad cambiante. Por ello, Buda enfatizó que la causa del sufrimiento es interna, reside en la mente, en cómo nos relacionamos con los deseos y los apegos. Comprender Samudaya es fundamental porque permite que la persona deje de culpar al mundo externo por su malestar y empiece un proceso de transformación al reconocer que el deseo y la ignorancia son la raíz del sufrimiento. Se abre entonces la posibilidad de cultivar el desapego consciente, la atención plena y sabiduría, herramientas esenciales del noble óctuple sendero para alcanzar la liberación. Esta tercera verdad de las 4 verdades del budismo es la cesación del sufrimiento, conocida también como Nidora. Esta verdad plantea que, aunque el sufrimiento dukkha sea inherente a la existencia humana y su origen, Samudaya, esté ligado al apego y la ignorancia, es posible superarlo y alcanzar un estado de liberación. Nirodha señala que la transformación es posible mediante el abandono de los deseos y la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. En el budismo, esta cesación no se
entiende como la eliminación de todas las dificultades externas, sino como la liberación interna. Al dejar de aferrarse a lo transitorio y reconocer la impermanencia y la ausencia de un yo fijo, la mente alcanza un estado de calma profundo, desapego y claridad. Este estado se conoce como nirvana, que no es un lugar físico ni una recompensa, sino la extinción del deseo y del sufrimiento. Nirodha implica un proceso consciente y gradual. No se trata de suprimir los sentimientos o de ignorar la realidad, sino de transformar la relación con ellos. La práctica de la meditación, la atención plena y la ética budista permite observar los apegos y así liberarnos de ellos. Así, la cesación del sufrimiento se convierte en una experiencia práctica. La persona aprende a actuar sin apego, a aceptar la impermanencia y a responder a la vida con sabiduría y compasión. Esta tercera verdad también nos ofrece un mensaje esperanzador. El sufrimiento no es inevitable en su totalidad. Aunque la vida continúe presentando desafíos, el sufrimiento puede ser reducido y manejado cuando se comprende su origen y se adoptan prácticas que conducen a la liberación. Esto convierte a la enseñanza de Buda en un enfoque profundamente pragmático y transformador, aplicable en nuestra vida cotidiana. Y la cuarta y última verdad es el camino que conduce a la cesación, Magga. Esta verdad implica que si bien el sufrimiento, como vimos hace rato, el dukkha, es inherente a la existencia y tiene un origen en el apego y la ignorancia, existe un método práctico y sistemático para superarlo. El noble óctuple sendero. Magga no es un conjunto de reglas rígidas, sino una guía integral que orienta la conducta, la mente y la sabiduría hacia la liberación. El noble óctuple sendero se divide en 3 categorías principales. El primero, la sabiduría, prajna. Incluye la visión concreta y la intención correcta. La visión correcta consiste en comprender la realidad tal y como es, reconociendo la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo permanente. La intención correcta implica cultivar motivaciones de desapego, compasión y no violencia. La segunda, la conducta ética, sila. Comprende la palabra correcta, la acción correcta y el modo de vida correcto. Se trata de actuar con integridad, evitando causar daño a otros seres y promoviendo la armonía. Y la tercera, disciplina mental o concentración, samadhi. Incluye el esfuerzo correcto, la atención plena y la concentración. Esta dimensión busca entrenar la mente para que observe sus pensamientos y emociones sin identificarse con ellos, alcanzando claridad y calma interior. Magga ofrece así un cambio holístico. Combina la transformación interna de la mente con la conducta ética hacia los demás, garantizando que la liberación no sea solo un estado interno aislado, sino un modo de vida en armonía con el entorno. A diferencia de las soluciones externas o rituales mágicos, el cambio budista requiere práctica constante, reflexión y autoconocimiento. La cuarta verdad tiene un carácter profundamente pragmático. Indica que la cesación del sufrimiento no es un ideal abstracto, sino un objetivo alcanzable mediante esfuerzo consciente y guía ética. Al seguir el noble óctuple sendero, la persona desarrolla desapego, sabiduría, compasión y equilibrio.
integrando el aprendizaje de las 3 verdades anteriores y permitiendo experimentar el nirvana, la liberación completa del sufrimiento. Los principios filosóficos centrales del budismo son anatta, no yo. Este concepto plantea que no existe un yo permanente, fijo o independiente que pueda considerarse la esencia inmutable de una persona. A diferencia de muchas tradiciones filosóficas o religiosas que sostienen la existencia de una alma o identidad eterna, el budismo enseña que lo que llamamos yo es en realidad una combinación cambiante de factores físicos, mentales y emocionales, sujetos a constante transformación. El anatta se entiende como una observación directa de la experiencia. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos están en continuo cambio. Nada permanece igual de un momento a otro. Creer en un yo inmutable genera apego, orgullo, miedo y sufrimiento, porque nos aferramos a una ilusión que no puede sostenerse frente a la realidad de la impermanencia. Por ejemplo, la idea de mi cuerpo o mis pensamientos puede generar ansiedad ante la enfermedad, la pérdida o el envejecimiento, ya que estamos tratando de proteger algo que por su naturaleza simplemente cambia. Comprender el anatta no implica nihilismo ni pérdida de identidad, sino un reconocimiento de la interdependencia y la impermanencia de todas las cosas. Nos libera de la fijación en el ego y nos permite experimentar la vida con mayor flexibilidad y compasión. Al observar que el yo es una construcción dinámica, se reduce la necesidad de defenderlo obsesivamente, disminuyendo el conflicto interno y la insatisfacción. En la práctica budista, la comprensión del anatta se profundiza a través de la meditación y la atención plena. Observar los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos nos permite experimentar esa libertad que surge al no aferrarnos a una identidad rígida. Aún, por ejemplo, yo soy así y siempre he sido así, yo no voy a cambiar. Observar los pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos nos permite experimentar la libertad que surge al no aferrarnos a una identidad rígida. Esta percepción es clave para alcanzar el nirvana, porque elimina de raíz muchos deseos y apegos que nos pueden generar sufrimiento. El siguiente es el anicca. Impermanencia. El principio de anicca, traducido como la impermanencia, es uno de los pilares fundamentales en la filosofía budista. Según esta enseñanza, todo lo que existe en el universo está en constante cambio. Nada permanece fijo ni eterno. Tanto los objetos materiales como los pensamientos, como las emociones, las relaciones y las circunstancias están sujetos a transformaciones inevitables. Reconocer y aceptar esta condición de transitoriedad es esencial para comprender la realidad y liberarse del sufrimiento. Buda enseñó que la causa principal del sufrimiento humano radica en la dificultad de aceptar la impermanencia. Los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo que consideramos placentero. La juventud, la salud, los afectos, la riqueza, por mencionar algunos ejemplos. Y buscamos prolongarlo de manera indefinida. Sin embargo, cuando estos elementos cambian o desaparecen, surge la frustración y el dolor.
De igual modo, también se tiende a resistir lo desagradable, olvidando que incluso el dolor, la tristeza o la adversidad son pasajeros. Así, la negación de la impermanencia alimenta el apego y el rechazo, que son las raíces del sufrimiento. El concepto de Anika se refleja claramente en la naturaleza. Las estaciones cambian, los ríos fluyen, las flores se marchitan y el cuerpo humano envejece. Todo está en constante transformación. Comprender esta realidad no significa resignarnos pasivamente, sino aprender a vivir en la armonía del cambio. Cuando se acepta la impermanencia, se cultiva una actitud de desapego consciente, disfrutando de lo que la vida ofrece sin aferrarse y enfrentando las pérdidas con mayor serenidad. En la práctica budista, la meditación es una herramienta clave para experimentar Anika. Al observar la respiración, las sensaciones del cuerpo o el fluir de los pensamientos, la persona se da cuenta de que nada permanece estático. Cada pensamiento se disuelve para dar lugar a otro. Esta comprensión directa de la impermanencia ayuda a disminuir la identificación con lo transitorio y a desarrollar una mente más libre y flexible. El siguiente es el karma. El karma es un principio central en la filosofía budista que explica cómo nuestras acciones, pensamientos e intenciones generan consecuencias que influyen en nuestra vida presente y futura. No se trata de un sistema de recompensa o castigo impuesto por un dios, sino de una ley natural de causa y efecto. Cada acción voluntaria tiene un resultado, y el estado de nuestra mente y nuestras decisiones condiciona la calidad de nuestras experiencias. En el budismo, el karma no se limita a lo observable externamente, sino que incluye la intención cetana detrás de un acto. No basta con realizar buenas acciones, es crucial que éstas provengan de la conciencia y de la compasión. Por ejemplo, ayudar a alguien por interés propio o por obligación no produce el mismo efecto que hacerlo con sinceridad, con generosidad y con amor. Del mismo modo, los pensamientos negativos como el odio, los celos o la codicia crean semillas de sufrimiento que pueden manifestarse en nuestro presente o en futuras circunstancias. El principio de karma también está íntimamente ligado a las nociones de la impermanencia, el anicca y el anatta. Comprender que nuestras acciones generan efectos nos invita a vivir con responsabilidad, sin aferrarnos a los resultados, reconociendo que no existe un yo inmutable que controle todo. Al actuar con conciencia y con ética, podemos transformar gradualmente nuestra mente y nuestras experiencias, reduciendo el sufrimiento propio y el de los demás. En la práctica budista, el karma se convierte en una guía ética y moral. Cada acción es una oportunidad de cultivar virtud, compasión y sabiduría. La meditación, la reflexión y la atención plena ayudan a identificar patrones de pensamiento y comportamiento que generan karma negativo, permitiendo reemplazarlos por hábitos que construyan al bienestar propio, pero también al bienestar ajeno. Los 6 principios budistas para encontrar la calma en medio del caos se enfocan en cultivar la mente y las emociones para enfrentar la vida con serenidad.
sin perder la claridad ni la compasión. El primero es la atención plena. ¿Han escuchado del mindfulness? Que está muy en boga en este tiempo. Es mantener la conciencia del momento presente, observando pensamientos, emociones y sensaciones sin juzgarlas. Esto evita que nos perdamos en preocupaciones por el pasado o en la ansiedad por el futuro. La atención plena nos invita a detenernos, a respirar y conectar con lo que está ocurriendo en el aquí y el ahora. Practicar el mindfulness no significa eliminar los pensamientos o las emociones, sino reconocerlos con curiosidad y aceptación. Por ejemplo, si sentimos enojo, en lugar de reaccionar impulsivamente, observamos cómo se manifiesta en el cuerpo y cómo surge en la mente. Esa observación consciente permite crear un espacio entre el estímulo y la reacción, ofreciendo la posibilidad de responder con claridad y con calma. Ya no reaccionar, sino más bien accionar. La segunda, la aceptación. Ecuanimidad, también conocida como upekkha. Reconocer que todo en esta vida es transitorio y que no podemos controlarlo todo es la aceptación, y no significa que nos resignemos, sino más bien es mantener la mente tranquila frente a cambios y las dificultades. Practicar la ecuanimidad no significa resignarnos pasivamente a lo que ocurre, sino reconocer la realidad tal y como es, con sus cambios, con las pérdidas, con los desafíos, y responder desde un lugar de equilibrio interior. La vida está llena de altibajos y nuestra tendencia natural es aferrarnos a lo agradable y rechazar lo desagradable. La ecuanimidad nos enseña a soltar esa resistencia, entendiendo que todo es transitorio y que intentar controlar lo incontrolable solo genera sufrimiento. Cultivar el upekkha implica también extender esta aceptación hacia los demás, reconociendo que cada persona enfrenta sus propias dificultades. Esta práctica desarrolla paciencia, comprensión y resiliencia, permitiéndonos mantener la paz incluso en medio del caos. La tercera, la compasión. Karuma. Cultivar la empatía y la bondad hacia uno mismo y hacia los demás. La compasión nos permite reducir la frustración y la ira, transformando el caos en una oportunidad para conectar con los demás. No se trata solo de sentir lástima por alguien, sino más bien de abrir el corazón y actuar desde la comprensión, ofreciendo apoyo, palabras amables o simplemente presencia. La compasión permite que las relaciones humanas sean humanas, transformando conflictos y tensiones en oportunidades de conexión y comprensión. Practicar la compasión también incluye ser amables con uno mismo. Muchas veces somos nuestros críticos más severos, lo que genera estrés y bloqueo emocional. Reconocer nuestras propias limitaciones y tratarnos con cuidado es tan importante como entender esa bondad hacia los demás. La compasión no delimita, al contrario, nos fortalece, nos ayuda a mantener la calma frente al caos y nos conecta con la humanidad compartida. Al practicar Karuma, desarrollamos una actitud de apertura y aceptación hacia la vida y quienes nos rodean, promoviendo armonía, bienestar, tanto personal como colectiva. La cuarta es el desapego, anatta y anicca.
soltar el apego excesivo a las personas, a los resultados o a las cosas materiales. Esto reduce el sufrimiento cuando la vida no sigue nuestro plan, permitiéndonos fluir con las circunstancias. No significa indiferencia o falta de afecto, sino reconocer que todo en la vida es transitorio y que aferrarnos rígidamente solo nos va a generar sufrimiento. Entender que no existe un yo fijo, como se los decía hace rato, y que todo cambia constantemente nos va a permitir fluir con la vida sin resistencias innecesarias. El desapego nos invita a observar nuestras expectativas y deseos y a no identificarnos completamente con ellos. Por ejemplo, si planeamos un evento y algo sale mal, en lugar de frustrarnos o enojarnos, podemos aceptar la situación adaptándonos y aprender de ella, sin que la pérdida del control nos afecte emocionalmente. Ese enfoque también nos ayuda a soltar emociones negativas como el rencor o la envidia, entendiendo que mantenernos aferrados solo nos da sufrimiento. Practicar Anatta y Anka fortalece la serenidad y la libertad interior. Al soltar los apegos, aprendemos a vivir de manera más flexible y consciente, enfrentando los cambios y las dificultades con una mente tranquila y abierta. El desapego se convierte así en una herramienta poderosísima para mantener la calma en medio del caos y disfrutar plenamente de cada momento sin depender de los resultados externos. La quinta es la sabiduría, prajna. Comprender la naturaleza de la realidad, el sufrimiento y la impermanencia. La sabiduría nos ayuda a tomar decisiones conscientes y a mantener la calma incluso en medio de confusión. Es comprender profundamente la realidad tal y como es, más allá de las apariencias y de los engaños de la mente. No se trata únicamente de acumular conocimientos, sino de desarrollar una visión clara que nos permita distinguir lo esencial de lo superficial, lo verdadero de lo ilusorio. Prajna surge cuando entendemos tres aspectos fundamentales: que no todo es impermanente, el anicca, que el sufrimiento forma parte de la existencia, dukkha, y que no existe un fijo o inmutable, el anatta. Practicar la sabiduría implica entonces observar la vida con una mirada consciente y desapegada. Por ejemplo, cuando enfrentamos una pérdida, la sabiduría nos recuerda que todo es transitorio y que resistirnos al cambio solo nos va a generar más dolor. De la misma manera, cuando surge la ira, prajna nos permite comprender que esa emoción es pasajera y que no define quiénes somos. Esta visión clara nos ayuda a actuar con serenidad, compasión y equilibrio en medio de la incertidumbre. La sabiduría no es un destino final, sino un camino constante de aprendizaje y práctica. Cada experiencia agradable o dolorosa se convierte en una oportunidad para cultivar mayor claridad interior. Y así, al integrar el prajna en nuestra vida cotidiana, desarrollaremos una mente lúcida y un corazón abierto, capaces de mantener la calma en medio del caos y de tomar decisiones con mayor conciencia y compasión. Y la sexta es la moderación, camino medio, el majjhima patipada. Evitar los extremos de indulgencia o privación, mantener un equilibrio en pensamientos
emociones y acciones protege nuestra estabilidad emocional y física ante las situaciones difíciles. Practicar la moderación implica cuidar tanto el cuerpo como la mente, evitando excesos que nos desgasten y carencias que nos limiten. Por ejemplo, entregarse en exceso al trabajo puede generar agotamiento y ansiedad, mientras que la pereza constante puede llevarnos a la frustración y a la falta del propósito. El camino medio nos invita a reconocer nuestras necesidades reales y a vivir de manera equilibrada, fomentando la calma y la estabilidad emocional. En la práctica diaria, la moderación puede aplicarse en la alimentación, en el descanso, en el uso de la tecnología o en la manera de relacionarnos con los demás. Mantener este equilibrio nos va a permitir enfrentar el caos con mayor fortaleza, pues no estamos atrapados en los vaivenes de los excesos. Así, la moderación se convierte en una guía práctica para cultivar una vida más consciente, plena y en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. La conclusión del tema del día de hoy es que el budismo, más allá de ser una tradición espiritual milenaria, ofrece enseñanzas prácticas que pueden transformar nuestra vida diaria. Sus principios como la atención plena, la aceptación, la compasión, el desapego, la sabiduría y la moderación nos invitan a cultivar una mente serena y un corazón abierto, incluso en medio del caos y de la incertidumbre. El budismo nos recuerda la importancia de volver al presente, de reconocer la impermanencia de todas las cosas y de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, desde la empatía y la claridad. Integrar estas enseñanzas en lo cotidiano no requiere aislarnos del mundo ni adoptar prácticas extremas, sino aprender con mayor conciencia en cada acción. Desde lo más simple como respirar o comer, hasta lo más complejo como tomar decisiones o enfrentar pérdidas. Así hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido del budismo, de lo bonito, lo interesante que es el budismo. Y si te gustó este episodio, por favor compárteselo a alguna persona que sepas que le puede ayudar o que le gustaría escuchar. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram me encuentras como @odiosa_podcast. En Facebook me encuentras como odiosa. En YouTube me encuentras como @odiosa Laura Susana, así todo junto. No olvides suscribirte. Y en Spotify me encuentras como odiosa. No olvides en Spotify calificar este podcast con 5 estrellitas, porque aunque a ti te toma unos segundos, para mí hace mucho la diferencia, porque las plataformas me ayudan a llegar a más y más personas con tu ayuda, con tu calificación, con tus suscripciones, así que no olvides hacerlo. Y vámonos a la frase final del día y del tema de hoy. Así como la flor del loto nace en el fango y aún rodeada de impurezas se abre pura hacia la luz, así también el corazón humano puede florecer en medio del sufrimiento. No es el mundo el que nos ata, sino los apegos que guardamos en la mente. Quien aprende a soltar encuentra libertad. Quien cultiva compasión encuentra fuerza. Y quien observa con sabiduría descubre que la paz no se busca afuera, porque siempre estuvo dentro de uno mismo. El camino no se trata de escapar del dolor, sino de aprender a caminar con él hasta que se transforme en comprensión. Solo entonces la calma surge como un río sereno que sigue fluyendo sin aferrarse a nada y sin resistirse a nada.
Gracias por tu compañía, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Odiosa, que además va a ser en vivo. Vamos a tener a nuestra invitada de cabecera, Perla Aguirre, así que no te lo pierdas. Estate atento a las redes sociales para que conozcas el tema y también para que conozcas el horario. Así que por allá nos vemos en Facebook. No te lo vayas a perder. Esto fue Odiosa, yo soy Laura Susana y recuerda que el éxito es aquí. Adiós.